Muy bien, vamos a orar y luego vamos a estudiar. Inclinemos el rostro. Nuestro amado Señor, cuán alegres estamos de poder venir ante tu presencia, de sentarnos como hijos tuyos alrededor de tus pies, Señor, para poder aprender de ti. Queremos pedir que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra y que la enseñanza sea clara. Tú vas a hablar a través mío, Padre, pero no hablas a través mío porque yo sé más o porque soy una autoridad. Tú, Señor, me has escogido porque tú eres un Dios lleno de gracia y que nos usas, Señor, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas e ignorancia. Nos usas, Señor, para tu gloria y llevar el evangelio a otros. Así que quiero pedirte en esta noche que nuestro corazón sea abierto por tu espíritu, que nuestros oídos estén atentos, Señor, y que nuestra mente entienda aquello, Señor, que tú has preparado para nosotros y nos des el deseo de vivir por las cosas que tú nos enseñas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Jorgito es uno de los bebés que ha nacido 2 veces, literalmente. Durante su gestación, los doctores encontraron a través de exámenes que él tenía un problema al corazón. Así que decidieron operar a la mamá, sacar al feto en el 6.º mes de embarazo, hacerle una operación de corazón abierto al bebé, luego cerrar la operación y volver a ponerlo en el vientre de la mamá para que culminara su periodo de gestación y nació por segunda vez a los 9 meses. Y no es el único caso, hay varios casos alrededor del mundo que esta operación se ha llevado a cabo. Así que literalmente Jorgito nació 2 veces. Así que hoy nosotros vamos a aprender en las Sagradas Escrituras el deseo que Dios posee de que nosotros también nazcamos una segunda vez, que tengamos un segundo nacimiento. Anoche aprendimos acerca del juicio y les di harto que pensar, ¿no? Nos vamos a casa pensando porque la materia es una materia solemne. El juicio tiene el propósito de que nosotros pensemos seriamente en cuanto a nuestra vida eterna. Tarde o temprano, todos vamos a confrontar el juicio, todos seremos juzgados. Nuestros records, nuestra vida va a ser pasada ante Dios y va a haber un fallo. Tan solo pueden haber 2 fallos. ¿Cuáles son? Vida eterna o muerte eterna. Y por supuesto que nosotros queremos tener vida eterna y el Señor, nuestro Dios, ha hecho todo lo posible para que ninguno de nosotros seamos condenados. Dice San Juan 3:17, porque Dios no envió a Jesús al mundo para que el mundo por él sea condenado, sino que lo envió para que nosotros seamos salvos por él. Dios no anda buscando condenar a los seres humanos. Dios desea salvar a los seres humanos, pero no nos puede salvar a empujones, no nos puede salvar coercionándonos. Dios tan solo puede salvarnos si nosotros escogemos ser salvos. Y es por eso de que es importante de que nuestros nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Dice Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Hay otros libros aparte del libro de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Quién es lanzado en el lago de fuego? Los que no están escritos en el libro de la vida. Así que ¿dónde debemos nosotros asegurarnos que nuestro nombre esté escrito? En el libro de la vida. Y en Apocalipsis 21:27 leemos: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Así que este libro es el libro que le pertenece a Cristo y los nombres que están escritos en ese libro son los nombres de aquellos que le pertenecen a Jesús porque Él los ha comprado con su sangre. Y ellos han libremente escogido que Cristo sea su Salvador y han escogido que la sangre de Cristo los limpie de todos pecados. Ellos son los que han llevado sus pecados al santuario, los han arrepentido, los han confesado, se han aferrado de la justicia de Jesús. No han confiado en sí mismos, sino que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y sus vidas han sido transformadas. Eso es lo que debemos asegurarnos. Durante el juicio, los libros serán editados. El libro de la vida será editado. Van a haber personas cuyos nombres serán sacados del libro de la vida porque ellos un día se entregaron a Cristo, pero luego se apartaron. Entonces aquellos nombres serán sacados del libro de la vida. Eventualmente, cuando el juicio termine, van a ver, aquel libro va a ser editado y solamente los nombres de aquellos que son salvos serán mantenidos en el libro. Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cómo se puede registrar mi nombre en el libro de la vida? ¿No te parece que es una pregunta importante? Claro, pues, si los que no están en el libro de la vida son echados en el lago de fuego y perecerán eternamente, y los que y cuyos nombres están en el libro de la vida tienen derecho a entrar en la ciudad, la pregunta más lógica es, ¿cómo puedo yo registrar mi nombre en aquel libro? Pues, ¿no te parece? La Biblia tan solo, como todas las noches lo hemos visto, la Biblia tan solo nos da la verdadera respuesta. ¿Desea Dios que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Sí o no? Pero claro, y es por eso que Él deja esas advertencias en la palabra de Dios. Cuando leemos advertencias en la palabra de Dios, no es un corazón de odio que quiere destrozarnos, es un corazón de amor que desea salvarnos. Hay advertencias terribles en la palabra de Dios, pero son advertencias de un corazón que añora que no nos perdamos y que desea que nos salvemos. Es como que la mamá está sujetando al niño de la mano y de repente se distrae un poquito y el niño se suelta y el niño va corriendo hacia la calle. ¿Qué es lo que va a hacer la mamá? Cabro de mía, chica, ven acá, le va a decir, ¿cierto? No porque lo odia, sino porque lo ama, ¿cierto? Así son las advertencias de la palabra de Dios, es el corazón de Dios añorando que vivamos con Él por la eternidad. Amén. Entonces veamos ahora qué es lo que la Biblia nos dice que debemos nosotros, la experiencia que debemos tener para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y así podamos entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Así que aquí el Señor Jesús nos muestra que hay una condición para entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la condición? Que debemos nacer nuevamente, ¿cierto? Entonces podemos concluir seguramente que para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿qué debemos experimentar? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la experiencia a través de la cual nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. En San Juan 3:5 el Señor Jesús repite este mismo pensamiento. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que si no nacemos de nuevo, ¿dónde vamos a terminar luego del juicio? En el lago de fuego. Y si nacemos de nuevo, las puertas de la ciudad van a ser abiertas para que nosotros entremos y vivamos con Dios por la eternidad en su reino. ¿Cuál es la condición? Nacer nuevamente. Entonces, ¿cómo puedo yo nacer nuevamente? ¿No te parece que esa pregunta es muy importante? Para que tu nombre sea escrito en el libro, debes experimentar el nuevo nacimiento, que eso quede claro. Entonces, ¿qué es la experiencia del nuevo nacimiento? Veamos, pues, dejemos que la Biblia lo explique. Miren qué dice. Miren lo que ocurre a través del nuevo nacimiento. Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales son engendrados o nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un nuevo nacimiento, ¿no? Porque en este nacimiento nosotros nacimos de Dios. En el previo nacimiento nacimos ¿de quién? De nuestra madre, pues. Y en este nacimiento, aquellos que creen en Cristo Jesús, Dios les da el poder de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es un nuevo nacimiento porque fíjense, dice los cuales son nacidos, engendrados es la palabra antigua de español, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el nuevo nacimiento es una experiencia real de un nuevo nacimiento. Es totalmente distinto al nacimiento de nuestra madre. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se fijaron esa palabra? Nueva. ¿Qué significa la palabra nueva? Si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué quiere decir eso? Es totalmente nuevo, ¿no? ¿Qué quiere decir nuevo? ¿Ah? Claro, es algo que no existía hasta ese momento, ¿no les parece? Es algo totalmente nuevo. ¿Qué otra palabra podríamos usar para la palabra nueva? Aquí se nos queda corta el lenguaje, ¿no? Comenzar algo totalmente distinto. Pero dice que somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Así que a través del nuevo nacimiento, ¿qué ocurre? Una nueva creación. Claro, pues, en el previo nacimiento nacimos de nuestros padres, de nuestra madre. En el nuevo nacimiento nacimos ¿de quién? De Dios. En el previo nacimiento somos hijos de los hombres. En el nuevo nacimiento somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. ¿Cómo? Se nos va a dar un nuevo nombre en el cielo cuando lleguemos. Dice, he aquí, dice, las cosas viejas, ¿qué cosa dice aquí? Pasaron. He aquí, ¿cuál es la próxima palabra? Todas son ¿qué? Hechas nuevas. Así que, cuando yo nazco nuevamente, el nuevo nacimiento es un milagro. Nuevo nacimiento es un milagro divino que toma un ser humano y lo transforma totalmente, lo hace una nueva creación. Así que si estas palabras son verdaderas, imagínese el poder que tiene el creer en esta promesa. Cuando tú vienes ante Dios y eras borracho y eres nacido nuevamente, ¿qué le pasó al borracho? Las cosas viejas pasaron. Si tú has sido abusado, abusada, creciste en un hogar de abuso, lo que sea, emocional, física, sexualmente, y naces nuevamente, tienes el derecho a declararte no más abusado. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. ¿Cómo entramos en esta experiencia? Por fe. Wow, se fijan que en esta experiencia, todo lo que Satanás ha hecho para destruirte, Dios lo transformará para tu bien. Qué lindo, ¿no? Hay un tremendo poder en tomar estas palabras literalmente. El que nace nuevamente es hijo de quién? De Dios. Hijo o hija de Dios. Por lo tanto, llegamos a ser hermanos de quién? De Jesús. Jesús es nuestro hermano, por eso Él nos llamó hermanos. Y por lo tanto llegamos a ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo. Todo lo que se le otorga a Cristo será otorgado a nosotros. Por eso Jesús, cuando recibe el reino, dice el libro de Daniel, lo comparte con nosotros. Llegamos a ser príncipes y princesas, porque nuestro Dios, nuestro Padre es el Rey del universo. ¡Wow! ¿No es maravilloso pensar en eso?
Así que no hay nada en esta nueva creación. Si tú lo tomas y lo crees y lo vives, no hay nada que Satanás pueda hacer para destruirte si tú vives en esta nueva realidad. Entonces, vamos a San Juan nuevamente a ver la experiencia del nuevo nacimiento, cómo Jesús lo explica. Dice versículos 6 al 7, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es el primer nacimiento, cuando nacimos de nuestros padres. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer nuevamente. ¿Por qué es necesario nacer nuevamente? Mire lo que el apóstol Pablo nos dice. Mas esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? En nuestro primer nacimiento, nosotros heredamos ¿qué? Carne. Y la Biblia usa ese término carne para referirse a nuestra naturaleza caída que está en enemistad, en antagonismo con Dios. Es la naturaleza que no puede agradar a Dios, no se deleita en Dios y no puede observar sus mandamientos. No desea ser obediente. Es una naturaleza rebelde. Y esa naturaleza, dice el apóstol Pablo, que no heredará el reino de Dios. Para que heredemos el reino de Dios, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir un milagro en nuestras vidas. Y ese milagro nos da una nueva naturaleza. Nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, llegamos a ser espirituales. Miren, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien, entonces debemos nacer de nuevo porque tu ser natural no puede entrar en el reino de Dios. Es por eso entonces que los que no están escritos en el libro de la vida no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han sido transformados por la gracia de Dios. No pueden ser ciudadanos de un reino espiritual porque ellos no valoran, no aman, no les gustan las cosas espirituales. Para que podamos vivir en la presencia de un Dios espiritual, un Dios cuyo carácter es amor, y nos deleitemos en esa realidad, debemos recibir una nueva naturaleza, y esa naturaleza es dada en el nuevo nacimiento, es un don de Dios. Debes recibir una naturaleza espiritual que esté de acuerdo con Dios. Vamos a Juan 3:5. Nuevamente el Señor Jesús nos dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el nuevo nacimiento tiene dos experiencias que son distintas la una de la otra. ¿Cuáles son esas dos experiencias? El nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu. Esas son las dos experiencias del nuevo nacimiento. Así que, ¿qué es el nacimiento del Espíritu? Vamos a hablar de eso primero. El apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículos 3 al 4, se explaya en esto cuando habla de la conversión, del nuevo nacimiento. Mire lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y ahora mire cómo nos salva. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Así que Dios no te vino a salvar porque tú eras bueno. ¿Te acuerdas que ya estudiamos eso? Él no te salva porque tú eres una buena persona que no hace mal. No, no, no. Todos somos malos, ¿cierto? ¿Por qué nos salva Él? Por su gracia, por su amor, su bondad y su misericordia. Amén. Sino por su misericordia, y ahora viene lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ahí se encuentra la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en aquel que Él salva? Lo lava, lo regenera y lo renueva. Ahí se encuentra una creación, ¿no?
lo mete en una lavadora y lo deja limpiecito. Luego le da una total renovación y una completa regeneración. Entonces, todo el ser es transformado por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu Santo? Sigamos leyendo y terminemos, ya lo explico. El cual Dios derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué lindos versículos, ¿no les parece? Entonces, ¿qué es el nacimiento del Espíritu Santo? El nacimiento del Espíritu Santo es el milagro que ocurre cuando el alma se somete en amor a Cristo Jesús y lo acepta como su Salvador. Pero esa obra es la culminación de una obra que el Espíritu Santo comenzó en tu vida el momento que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. El momento que tú fuiste engendrado en el vientre de tu madre, el Espíritu Santo comenzó una obra de atraerte a Dios. Y esa obra puede, en algunos casos, el Espíritu Santo sigue a personas toda la vida. Hay personas que son bien cabezas duras. Yo les conté la historia de mi amigo Les. Lo conocí cuando tenía 97 años. Nos hicimos buenos amigos y él me dijo que era ateo. A los 17 años había dejado de ir a la iglesia, dejó de creer en Dios porque se enojó con Dios, porque él le echó la culpa por todas las cosas malas que pasaban, le echó la culpa a Dios. 97 años. A los 99 años, un día yo lo vengo a ver en septiembre, lo iba a ver casi todas las semanas, una vez a la quincena iba. Y a los 99 años, un septiembre de aquel año, lo voy a ver y estaba triste, bien triste. Le digo, ¿qué te pasa, Les? ¿Tienes miedo? Me dice, sí. ¿Miedo de qué? De morir, me dice. ¿Por qué? Le digo. Porque no hay nada para mí en el otro lado. ¿Y tú quieres tener algo? Claro que me gustaría, me dice. Entonces, ¿qué necesitas? Le digo, Les. Ya habíamos hablado, yo le había explicado todas las cosas, pero nunca había hecho decisión. Me dice, necesito un Salvador. Y para que Jesús sea tu Salvador, le digo, ¿qué tienes que ser tú? Un pecador, me dice. ¿Y eres pecador? Sí, me dice, y uno muy grande. Cuando yo recién lo conocí, él no se creía que era pecador. Muy grande. Entonces le digo yo, dímeles, ¿y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador esta noche? Claro, me dice. Oremos, le digo, oremos. Le tomé las manos al viejito, oramos juntos, le entregó su corazón a Cristo y desde ese momento nunca más tuvo miedo. Murió unos meses más tarde y la sobrina me llamó y me dice, estoy llamando por dos razones. Te quiero agradecer lo que hiciste por mi tío. En septiembre del año pasado yo vine a visitarlo una noche que tú recién te habías ido y desde ese momento, no sé qué le dijiste a mi tío, pero desde ese momento nunca más tuvo miedo de la muerte y murió contento, me dice. Claro, pues sí, había nacido nuevamente. Su corazón estaba en paz. Su vida había sido transformada por Jesús. Todos sus pecados habían sido perdonados. Amén. Y luego me dice, te quiero decir otra cosa. Mi tío te dejó $2,000 en su herencia. Nos habíamos hecho tan amigos con él, tan amigos. Era un viejito tan simpático. Así que la obra, imagínense, el Espíritu Santo siguió a Les. ¿Cuántos años? 99 años. Hay algunos que tristemente el Espíritu Santo los sigue toda su vida y son tan testaduras que se mueren y nunca respondieron al Espíritu Santo. Y se van a perder a pesar de todo lo que Dios hizo para tratar de salvarlos. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nacimiento del Espíritu Santo? En ese momento, cuando Les le entregó su corazón a Cristo y aceptó a Cristo como su Salvador, se confesó como pecador en necesidad de un Salvador y creyó que Cristo era su Salvador, en ese momento ocurrió el milagro, pues. Es un milagro instantáneo. No necesitan haber luces, no necesitan haber sentimientos especiales que te hagan sentir como que naciste. No, no, no. El momento que tú te apoderas de la palabra de Dios
y entras en esa experiencia de aceptar a Cristo como tu Salvador y darle tu vida y crees que porque Dios lo prometió, es así, es así. Es tan simple como eso. Por fe somos salvos, no por milagros o experiencias extraordinarias. No, no, a veces ocurre, pero en la mayoría de los casos es simplemente por fe. Amén. Así que ese es el nacimiento del Espíritu, el milagro que el Espíritu Santo hace de la renovación, la regeneración y el lavamiento de tus pecados. Y esto debe preceder al bautismo. Esta experiencia de entregarse a Cristo con toda el alma y aceptarlo a Él como el Salvador y amarlo, debe ser lo que precede el bautismo. Porque si una persona se bautiza, que es el nacimiento del agua, entonces sin tener la otra experiencia, el bautismo no vale de nada. Veamos entonces ahora el nacimiento del agua, porque Jesús nos dijo que debíamos nacer del agua y del Espíritu, ¿cierto? Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 47 y 48. El apóstol Pablo dice, ¿puede alguno impedir, es el apóstol Pedro, por favor, perdón, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Se fijan? Recibieron el Espíritu Santo, que deben ser bautizados. Por lo general es lo opuesto. Son bautizados y después el Espíritu Santo viene a vivir en la vida de ellos. Pero en este caso, Dios tuvo que hacerlo distinto porque estas personas eran gentiles y los cristianos en el principio eran todos judíos y ellos creían que Dios no estaba interesado en salvar los gentiles. Así que envió a Pedro a un grupo de gentiles que habían recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos cuando Pedro los estaba viendo. Así que Pedro fue convencido y había tenido una visión también que el Señor le explicó. Pedro fue convencido que los gentiles también Dios los estaba llamando para ser salvos. Y fue comprobado porque fueron nacidos del Espíritu. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que aquí tenemos las dos experiencias, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del agua. ¿Cómo se llama el bautismo del agua o el nacimiento del agua? ¿Qué es el bautismo? El nacimiento de agua. Vamos entonces a ver qué es esto del nacimiento del agua, el bautismo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto se refiere a una multitud que estaba escuchando a Pedro predicar. Se compungieron de corazón, se sintieron tristes, se dieron cuenta que estaban perdidos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Así que ¿cuántos deben ser bautizados? Todos los que quieran ser salvos han de ser bautizados por agua. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el caso del ladrón en la cruz. Él no pudo ser bautizado. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en una cruz. No pudo ser bautizado por sus circunstancias. Entonces, ¿cómo va a ser que él va a entrar en el reino de los cielos sin haber sido bautizado de agua? Fue convertido, nació nuevamente, se aferró a Cristo como su Salvador, nació del Espíritu. Pero ¿cómo puede ser que no entre al cielo sin ser bautizado, sin nacer del agua, cuando es parte del requerimiento? ¿Cómo es posible? En ese caso, el bautismo de Jesús lo cubre. Por eso se bautizó Cristo, para cubrir a todos aquellos que las circunstancias les prohibieron bautizarse. Pero eso no es para aquellos que pueden bautizarse, tienen la libertad de bautizarse. Así que es una parte esencial de la experiencia de la salvación. Tus pecados son perdonados
Todos ellos. ¿Cómo puedo yo recordarme de confesar todos mis pecados? Bueno, no es necesario. Cuando tú te confiesas pecador y vas a Cristo como pecador y te aferras a Él como tu Salvador y eres bautizado, en ese momento todos tus pecados son perdonados. Toda la vida pasada, Dios la toma como que no la hubieras vivido. Recibes el Espíritu Santo y Dios llama a todos a ser bautizados. ¿Cuántos han de ser bautizados? Todos los que deseen ser salvos. En Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, el apóstol Pablo escribe: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe. ¿Y qué dice ahora? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos vosotros. ¿Cuántos bautismos el cielo reconoce? ¿Cuántos bautismos hay que el cielo reconoce como un bautismo legítimo? Tan solo uno. Entonces debemos descubrir cuál es el bautismo bíblico, ¿no les parece? La Biblia nos dice que Dios reconoce tan solo un bautismo. Vamos a Juan 3:23. Y también Juan, este es Juan el Bautista, bautizaba en Enón, junto a Salim. ¿Por qué bautizaba ahí? Porque allí había, ¿qué dice ahora? Mucha agua y venían y eran bautizados. ¿Por qué Juan el Bautista necesitaba mucha agua para bautizar? Vamos a ver, porque eran muchos, sí, es verdad. Buena respuesta. Pero hay otra razón, y es la razón más importante. Si vamos al original, y aquí se encuentra la palabra traducida en español bautismo, que es la palabra baptizo. Ahí está la palabra en griego, baptizo. Y esta es la definición que es dada. Sumergir repetidamente, sumergir, limpiar, sumergiendo, lavar, limpiar con agua, lavarse, bañarse. Así que ¿cuál es el significado básico de la palabra bautizo? Es sumergir. Entonces, ¿por qué necesitaba el apóstol Juan, Juan el Bautista? ¿Por qué necesitaba mucha agua para bautizar a la gente? Porque él no le echaba un poquitito de agua en la cabeza. ¿Qué hacía él? Él los hundía, los sumergía en el bautismo. Y aquí se encuentra, perdón, voy a volver a poner ese. Aquí se encuentra una película que muestra cómo el bautismo de Jesús realmente fue. Es la película de Juan. Ustedes pueden verla, es muy linda. Ese es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es un bautismo en la cual la persona es inmersa. Eso es lo que la palabra bautismo quiere decir. En Hechos 8 encontramos el ejemplo de un bautismo, del bautismo del etíope, el primer gentil que alguna vez fue bautizado. Y leemos: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Se acuerdan de la historia? Dios llevó a Felipe y lo hizo que se acercara al carro de este etíope, que era una persona importante en el gobierno que él representaba. Había venido a Jerusalén para las fiestas porque él era un prosélito judío. Y ahora iba de vuelta a su país, que se encontraba al sur de Israel. Iba leyendo las escrituras y Felipe escucha, ¿y qué estaba leyendo? Isaías 53, acerca del siervo sufriente. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Le dice. Y le dice: ¿deseas que te explique? Sube. Y se subió al carro, se sentó y el hombre le hace la pregunta: ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe lo guió a Jesús, el gran Mesías. Y miren lo que ocurre. Dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y miren lo que dice ahora: y descendieron ambos al agua. ¿Cuál es el verdadero bautismo? ¿Se fijan dónde estaba Juan el Bautista cuando él bautizó a Jesús? ¿Dónde estaban ambos? En el agua.
Y dice Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué significa la palabra bautizar? Lo hundió en el agua, pues. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y gozoso siguió su camino. Y Etiopía llegó a ser la primera nación cristiana en la historia del cristianismo. Leemos en Wikipedia, en cuanto al bautismo, leemos este artículo, dice, los primeros bautismos cristianos fueron por inmersión. En Occidente, la afusión, que es echar agüita sobre la cabeza, se convirtió en el modo normal de bautismo. ¿Cuándo? Entre los siglos 12 y 14. Así que ¿por cuántos siglos la iglesia practicó el bautismo por inmersión? Por 12 siglos. Aunque la inmersión todavía se practicaba, ¿hasta qué siglo? Hasta el siglo XVI. ¡Wow! ¿Cuál es el verdadero bautismo entonces? Bautismo por inmersión. Y cuando uno va a Europa o va al Medio Oriente y tú vas a ver catedrales o vas a ver las ruinas de iglesias cristianas muy antiguas, siempre encuentras un bautisterio. Siempre donde vas hay un bautisterio. Ya sea, miren, ahí hay un bautisterio, un hoyo en el piso. Esto, por supuesto, se encontraba dentro de la iglesia. Eso ahora es una de las pocas cosas que quedan en la ruina. Esto se encuentra en Turquía. Encontramos este muy lindo en otra ruinas. Y así, ¿dónde vas? Tú vas, por ejemplo, a la Torre de Pisa en Italia y en la parte de abajo de la Torre de Pisa hay un bautisterio. Lo usaban para bautizar. Y vas a las antiguas catedrales. Todas tienen un bautisterio, todas. Así que, ¿cuál era el método de bautismo que usaban los antiguos cristianos? La inmersión, el bautismo por inmersión. Muy bien. Vamos a Lucas 3 ahora. 21 al 23 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Se fijan que nace de ambas maneras? Del Espíritu y del agua. Ahora Jesús no necesita ser bautizado porque él tenía pecados. Lo hace por dos cosas. Uno, para proveer una cubierta para aquellos que no pueden ser bautizados. Y lo otro, el bautismo de él fue un ungimiento para comenzar su sacerdocio. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Y vino una voz, y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, que en ti tengo complacencia. Mira, esto es exactamente lo que Dios dice de ti cuando tú eres bautizado. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya leímos en Juan 1 que cuando nosotros somos bautizados, ¿de quién nacemos? De Dios. Entonces es en el bautismo cuando Dios legalmente firma los documentos de tu adopción como su hijo, como su hija. Qué lindo, ¿no? En Lucas 3, 21 al 23 se nos dice la edad de Jesús cuando fue bautizado. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. ¿Qué edad tenía Jesús cuando fue bautizado? 30 años. Así que la Biblia no reconoce el bautismo de infantes. Miren quiénes deben ser bautizados. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquellos que pueden llegar a ser discípulos. Y para llegar a ser discípulos, deben ser capaces de ser enseñados, de aprender todo lo que Jesús ha mandado. Así que un bebé no tiene la capacidad. ¿No les parece? Recuérdense, el principio del cielo, el principio del amor es libertad. De escoger, libertad de conciencia. Un bebé no puede escoger a Jesús como su Salvador y los padres no tienen el derecho de escoger el destino eterno de sus hijos.
Cada uno debe escogerlo libremente. Lo que los padres pueden hacer es enseñar al niño en su camino para que cuando llegue edad, el niño libremente escoja a Jesús como su Salvador. Cuando el niño escoge, ya consciente, se le pueden enseñar todas las cosas y llega a ser un discípulo de Jesús, entonces puede ser bautizado. Pero infantes no pueden. No hay autoridad bíblica. Nunca vemos en la Biblia el bautismo de un bebé. Nunca. ¿Cuándo fue introducido eso? Después del siglo XII. Hasta el siglo XII nunca se practicaron bautismos de infantes en el cristianismo. Así que la persona que ha de ser bautizada debe ser una persona que es capaz de creer, arrepentirse, ser enseñado y ser un discípulo. Entonces, ¿qué pasa si tú fuiste bautizado cuando eras niño o niña? El cielo no reconoce ese bautismo. No es un bautismo que Dios acepta. Entonces tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No importa que seas te llames cristiano y todo eso, no. ¿Qué de ocurrir? Ha de ocurrir un nuevo bautismo, el verdadero bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 leemos, el significado del bautismo viene ahora. ¿Qué significa el bautismo? Romanos 6, 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido, ¿qué dice ahora? Sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Así que, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza la sepultura. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuál es la condición para enterrar a alguien? La muerte. Tiene que haber muerte, ¿no? Y nos aseguramos que estén bien muertitos, les damos 3 días, ¿cierto? Porque sabían ustedes que había una enfermedad hay una enfermedad que se llama catalepsia, que la persona tiene todos los signos de haber muerto y se los enterraba y estaban enterrados vivos. Se despertaban y morían en el cajón. Imagínense qué terrible. Así que ahora nos aseguramos, por eso hay 3 días que no se entierra la persona. Se espera. Nos queremos asegurar que esté muertito. Porque ¿qué pasaría si estuviéramos en un funeral y de repente se abre la tapa y dice la persona, uy, qué calor que hace aquí adentro? ¿Me podrían traer un vasito de agua? Me estoy muriendo de sed. Y el predicador dijera, mire, el señor González se puso un poquito desordenado. Diáconos, vengan a cerrar la tapa del cajón. Y vengan cierren la tapa y todos nosotros escuchamos, por favor, no me cierren la tapa, que aquí hace mucho calor, me estoy muriendo, denme por lo menos un vasito de agua. Y cierran la tapa, le ponen unas envolturas de cuero ahí para que no se abra la tapa. Y el pastor dice, bueno, nos vamos a ir derechito al cementerio para que ya no haya más desorden. Y partimos al cementerio y enterramos al señor González a las apuradas, le echamos la tierra. ¿Fue eso un entierro, sí o no? Fue un entierro. No, pues. No, bueno, debiéramos decir, fue un funeral. No fue funeral, porque los funerales, ¿a quién se entierran? A los muertos. Esto fue un asesinato. ¿Sí o no? Esto fue un asesinato, porque ¿cuál es la única condición para ser enterrados? Tenemos que estar muertos, pues. Entonces, ¿cuál es la única condición para ser bautizados? Hemos de haber muerto con Cristo. Esa es la experiencia del arrepentimiento. Ya lo vamos a ver. El bautismo es un entierro espiritual, donde la persona declara a Dios y al mundo que ya no vivo yo para mí ni para el mundo, ahora vivo para Cristo, le pertenezco a Él, me he unido a Él. Es una decisión maravillosa, es la decisión más importante de la vida, tiene consecuencias eternas. Dice, así también nosotros andemos en novedad de vida, así que no tan solo hay una muerte, sino que también hay un entierro, y después del entierro que viene, resurrección, pues. Dice el versículo 5, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte,
ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Así que pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento. El viejo hombre murió con Cristo por amor, decidió unirse a Jesús, fue enterrado con Cristo, el bautismo, y ahora cuando sale de las aguas del bautismo, ha sido resucitado para tener la vida de Jesús. El poder del Espíritu Santo morando en él llega a ser un verdadero cristiano. ¿Por qué hay tantos falsos cristianos? Porque hay tanta gente que se llama cristianos, pero ustedes los miran y dicen, este no es cristiano ni por si acaso. ¿Por qué hay tantos así? Pastores, sacerdotes que dejan la grande, usan niños, divorcios en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que nos llamamos cristianos, tristemente, no han pasado por esta experiencia. Para tener la vida de Jesús, tenemos que ser unidos con Él en muerte y en entierro. Y la muerte es la decisión de una entrega completa a Jesús para que Él gobierne la vida. ¿Y cuál es el entierro? El bautismo. Romanos 6:6 dice, sabemos esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Aquí la palabra cuerpo de pecado dice para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Se está refiriendo a la evidencia que nos condena. Es el cuerpo de la evidencia. Todo tu pasado que te condena a muerte eterna. ¿Qué hace el Señor cuando tú mueres con Cristo y eres enterrado? Es destruido. El pasado se fue, ya no existe más. Qué lindo, ¿no? En otras palabras, has muerto la muerte que mereces simbólicamente en Cristo Jesús. En versículos 7 al 8 dice, porque el que ha muerto es libre del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué maravillosas palabras, ¿no les parece? Qué privilegio se le da al que nace nuevamente. Qué invitación más maravillosa que seres humanos pecadores como tú y yo podamos llegar a ser hijos de Dios. Ser llenos de su espíritu, tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente donde la ley de Dios ha sido escrita. Amar lo bueno, odiar lo malo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en bautismo, en el cual también sois resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el bautismo es la celebración de la experiencia de Cristo Jesús, donde nos unimos con Él en aquella experiencia. Morimos con Jesús a través de la experiencia del arrepentimiento, de la confesión, de la entrega nuestra a Cristo y de aferrarnos a Él como Salvador por fe. Somos enterrados a través del bautismo y resucitamos a una nueva vida en Jesús. Sí, cuando somos bautizados, estamos proclamando, yo ya no pertenezco más a la vida vieja. Jesús es mi Señor, mi amor. Dios es mi Dios. El Espíritu Santo es mi guía. He muerto todo aquello. Ahora soy una nueva criatura. Por lo tanto, resucitas a una nueva vida. El verdadero cristiano es un milagro. Es un milagro de Dios que lo ha transformado totalmente. ¿Y cómo ocurre eso? Por la decisión tuya de entregarte a Cristo Jesús libremente y aceptarlo a Él como tu Salvador. Una entrega total para tomarlo todo de Cristo. En Gálatas 3:26 y 27 leemos, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que cuando nosotros somos bautizados, ¿en quién somos bautizados? Somos bautizados en Cristo. Ahora le pertenecemos. Por eso Él escribe el nombre tuyo. ¿Dónde? En el libro de la vida del Cordero. El libro de aquellos, el que contiene los nombres y la vida de aquellos que le pertenecen a Él. Así que somos bautizados en Cristo. Estamos unidos con Jesús ahora en vida. Él está a cargo de tu vida. Él dice de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Ahora que tú le has entregado tu vida, Cristo Jesús se hace cargo de tu vida y Él te asegura de que si tú continúas y permaneces en Él, tú estarás listo cuando Él venga.
Vivimos una vida de paz, estamos completos en Jesús. Ya no vivirás para ti mismo. Y esto por lo general es algo que a la gente, a muchas personas no les gusta. Nos gusta tener a cargo de nuestra propia vida, hacer nuestros propios planes, complacernos a nosotros mismos. Tú eres libre para hacer eso. Pero si tú deseas estar a cargo de tu vida, si tú eres el que está a cargo de tus propios planes y de tus gustos y vivir para ti mismo, está bien, tú puedes vivir así, pero no puedes entrar al reino de los cielos de esa manera. Para entrar al reino de los cielos, Cristo Jesús ha de estar en control de la vida. Él ha de ser el Señor y Salvador de nuestro corazón. Primera de Corintios 12 y 13 leemos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que cuando somos bautizados en Cristo, llegamos a ser parte ¿de qué? De acuerdo a este versículo, llegamos a ser parte de su cuerpo. Llegamos a ser parte de Cristo. ¿Qué significa ser parte de su cuerpo? Aquí la Biblia lo dice en Hechos capítulos 2, versículo 41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. El bautismo te une a Cristo y te hace parte de su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Así que no es posible ser bautizados y no pertenecer a un cuerpo. ¿Te imaginas que un bebé naciera, sale por el canal vaginal y queda mirando a la mamá y le dice, mamá, yo quiero nacer, pero yo no quiero pertenecer a esta familia? ¿Te imaginas? No, cuando un bebé nace, inmediatamente nace en una familia, ¿cierto? Porque es la manera que Dios lo ha creado. ¿Cuál es la familia a la cual pertenecen los que son bautizados? La familia espiritual, los hijos de Dios, donde Dios es el Padre, Jesús es nuestro hermano y todos nosotros somos hermanos, porque hemos nacido, hemos sido bautizados. El nacimiento del bautismo nos hace parte de la iglesia. Así que no es posible ser bautizados en Cristo y no pertenecer a la iglesia. El que es bautizado tiene que pertenecer al cuerpo de Jesús. Naturalmente llegas a ser parte de aquel cuerpo, que es un privilegio. Es a través de la iglesia que nosotros estamos conectados con Jesús. Hay una ley en la vida espiritual de que somos individuos, pero en nuestra individualidad hemos de pertenecernos los unos a los otros, como el cuerpo. ¿Es este dedito un individuo? Cierto que sí tiene su propia personalidad, tiene una apariencia, tiene una función, se mueve, pero este dedito no es independiente, ¿no les parece? Este dedito pertenece ¿a dónde? Al cuerpo, ¿cierto? Y la vida de este dedito depende ¿de qué? Del cuerpo. ¿Qué pasa si este dedito dice, ja, 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 a mí no me gusta este cuerpo, yo me voy de este cuerpo? ¿Qué le pasa al dedito? El dedito se va. ¿Qué le pasa? Inmediatamente se muere. ¿Por qué? Porque el dedito depende de los pulmones, depende del estómago, depende de los intestinos, depende de los ojos, de la nariz, de la boca, de los oídos, del cerebro, ¿sí o no? Este dedito, para estar vivo, necesita estar conectado ¿a qué? Al cuerpo. De la misma manera nosotros, y Dios es sabio, Él creó su pueblo, creó su iglesia, para que sea el lugar donde aquellos que nacen nuevamente puedan crecer en la vida espiritual. La iglesia no es perfecta, no vas a encontrar la iglesia perfecta, así como el cuerpo no es perfecto, pero la iglesia es el lugar donde hemos de crecer en Cristo Jesús. Amén. Nadie en la vida cristiana crece solo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y en esa, con nuestras diferencias de caracteres, o diferencias de opiniones, es ahí donde crecemos. Es como una familia. Los hijos son todos distintos, los papás son distintos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que los une? El amor. Lo mismo en la iglesia.
La iglesia de amarse entrañablemente. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. El cuerpo de Jesús es su iglesia. Pero usted dice, pastor, hay tantas denominaciones, ¿cómo escoger la verdadera denominación? Hay una manera muy fácil. Toma tu Biblia y léela, pidiéndole al Señor que te muestre la verdad. Compara todas las enseñanzas con la Biblia. Y el cuerpo que encuentres que se asemeja más a la Biblia, únete. No esperes un cuerpo perfecto, porque la iglesia es un hospital. No encuentres aquí que la iglesia va a ser llena de santos que nunca cometen ningún error. No, somos santos que estamos siendo reparados. Hay muchos defectos, pero ha de ser una iglesia que siga fiel y profundamente lo que la Biblia enseña. Únete ahí y llega a ser un miembro activo. Amén. ¿Cuándo necesita una persona ser bautizada? Esa es otra buena pregunta. ¿Debiésemos esperar como les hasta casi que estemos muertos para meternos? Porque unas personas dicen, claro, pastor, el les fue bien suertudo, dijo. Él vivió toda su vida como quiso y después cuando tenía 99 años ¿cómo se llama? Nació de nuevo. Él no pudo ser bautizado porque ya estaba muy enfermo. Y iba a ser salvo, bien suertudo. Pero es que yo te digo una cosa, más bendecidos son los que se entregan temprano en su vida y caminan con Cristo todos los días de su vida, porque ellos van a conocer a Jesús, lo van a amar, van a conocer a un Dios que siempre está al lado de ellos, van a ser transformados en la imagen de Jesús, van a poder ganar almas, van a poder ver milagros, van a poder ver tantas cosas lindas que les nunca vio. Les fue el que se las perdió por esperar 99 años. ¿No les parece? Es bendición el entregarse ahora a Jesús. Ahora que somos la edad que tenemos. Es la edad más linda. Cuando el Señor te llama, es la edad más linda para entregarse. En Hechos 8, 36 al 37 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Fue inmediatamente bautizado. ¿Cuál es la condición para bautizarse ahí? Creer de todo corazón que Jesucristo es tu Salvador, que Dios lo envió para salvarte. En Hechos capítulo 3, versículo 19 leemos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cuál es la condición de bautismo aquí? El arrepentimiento y la conversión, que es el nacimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la compunción del alma, es el dolor que el conocimiento de nuestros pecados trae a nuestro corazón. Y yo te garantizo que estas semanas, que estos días que hemos estado juntos, el Espíritu Santo ha orado para abrir tus ojos y traer tristeza a tu corazón por las cosas que has hecho contra Dios que son malas. Eso es arrepentimiento, es el dolor. Y ese arrepentimiento ha de llevarte a la confesión y aferrarte a Cristo con todo el corazón. Así que ¿cuándo es una persona debe ser bautizada? Cuando llega a creer en Jesús y se arrepiente de sus pecados y nace nuevamente. En Hechos 19, 1 y 2 leemos, y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que estas personas fueron bautizadas, ¿cuántas veces?
2 veces. ¿Por qué hubo necesidad de una confirmación de aquel bautismo en el nombre de Jesús? Porque ellos nunca habían aprendido acerca del Espíritu Santo. Llegaron al conocimiento nuevo de una verdad esencial. Y cuando se encontraron con esto, ellos ratificaron el otro bautismo con un nuevo bautismo. Así que, ¿cuándo somos bautizados? Cuando tú por primera vez crees en Jesús, te aferras a Él de todo corazón, te arrepientes, confiesas tus pecados y el Espíritu Santo, eres nacido del Espíritu Santo, debes bautizarte. Pero si has sido bautizado y has llegado al conocimiento de verdades esenciales para la salvación que no conocías, por ejemplo, en algunos casos hay hermanos que han vivido su vida cristiana negando la importancia de la ley de Dios. Entonces, cuando llegan a este conocimiento, no conocían nada acerca de lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, de la realidad del juicio y todas esas verdades tan maravillosas. ¿Qué debiesen hacer? Debiesen volver a ser bautizados, a renovar aquel bautismo que tuvimos tiempo pasado. Ahora, ¿qué pasa si fuiste bautizado como niño, como niña? Ese bautismo no vale ante los ojos de Dios. ¿Qué debiésemos hacer? Bautizarnos por primera vez, volver a ser bautizados. Yo tuve el privilegio, veamos lo que ocurre cuando somos bautizados, con esto terminamos. Tus pecados son perdonados, naces a una nueva vida, te conviertes en hijo de Dios, eres unido a Jesús, recibes el Espíritu Santo y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Algunos años atrás les mostré una foto el otro día, yo hice una campaña dentro de una cárcel en Polonia. Varias veces he asistido a esa cárcel y he hecho programas. Y en uno de esos programas vino un hombre que se llamaba Roberto. Roberto estaba condenado a pasar 21 años en la cárcel por estrangular a una persona a muerte y por un montón de otros delitos. Era criminal, un criminal alto en Polonia. Él llegó a ser uno de los hombres más buscados en Polonia. Él se arrancó a Suecia y allá la policía secreta de Polonia lo encontraron y lo sacaron una noche. Lo encontraron donde estaba, lo sacaron y se lo llevaron a Polonia. Y yo lo conocí en la cárcel, un hombre musculoso, pelado. Si te lo hubieras encontrado en la calle, daba miedo. Y él estaba estudiando con mi amigo Mark. ¿Se acuerdan, Marcos? Él estaba estudiando la Biblia con él, pero nunca había hecho decisión. Y durante aquellas 2 semanas de programas, Roberto tomó la decisión de ser bautizado. Ya sabía todo, había sido aprendido, pero nunca había sido convertido, sabía las cosas, pero su corazón nunca se había sometido a Jesús. Y durante aquellos días lloró. Dice que él desde niño, muchos años que nunca había llorado. Un hombre que tenía un corazón duro para estrangular a alguien. Lloró de dolor por las cosas que había hecho y al fin de los programas pedimos permiso a la cárcel para que nos permitieran bautizarlo. Y bueno, tuvimos ahí un bautismo medio de inmersión, usamos lo que teníamos. La cárcel nos proveyó una tina de esa donde se bañan los niños, una tina así chiquitita. La llenamos de agua y este hombre era como toro de grande. Así que yo no me pude meter adentro de la piscinita, pero él se puso, metió esta parte primero y la cabeza le quedó afuera, todo el torso y el resto yo se lo mojé con todo lo que tuve, me pasaron una vasija y lo mojé bien mojadito. Ese hombre tuvo una transformación tan grande que la próxima vez que yo fui a esa área, su mamá, su papá y sus hermanas, todas se habían entregado al Señor y se habían bautizado. Así que el nuevo nacimiento es el secreto para tener una vida linda en Cristo Jesús. Así que a mí me gustaría apelar esta noche. Si fuiste bautizado como niño, si nunca te has bautizado, o si te has bautizado y has descubierto verdades maravillosas que no conocías, debieses bautizarte. Y este llamado va también para mis amigos en Zoom. Debieses bautizarte. No hay vergüenza en bautizarse, es lo opuesto, es lo más lindo. Ahora, nadie corre, se apura para bautismo, necesita ser preparado.
necesitas estudiar la Biblia, porque el bautismo, dentro de la iglesia adventista, no apuramos a la gente a bautizarse, los preparamos para el bautismo porque deseamos que tu bautismo sea el día más lindo de tu vida y que tú lo hagas conscientemente de lo que estás haciendo. Algo libre. Nadie te empuja, ni puede ser empujado, ni la decisión es algo emocional, debe ser algo racional, porque esta es la decisión más importante de tu vida. Así que si esta noche a ti te gustaría hacer tu decisión, me gustaría que lo indicaras poniéndote de pie. ¿Por qué es importante una decisión? El bautismo no va a ocurrir mañana ni la próxima semana. Pero ¿por qué es importante la decisión? Porque en el cielo queda escrito que tú hiciste la decisión y algo te pasase en el camino a preparar para tu bautismo. En el cielo ya quedó que tú habías tomado la decisión de ser bautizado. Y eso cuenta. Sí, hermana. Ya, hablamos eso cuando venga a verla, ahí lo discutimos. ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces esta noche me gustaría invitarte de que si tú cabes en estos grupos y el Espíritu Santo te está llamando, ponte de pie y dile al Señor, Señor, esta noche yo hago mi decisión de ser bautizado. Que el Señor la bendiga, Paula. Si te gustaría hacer en Zoom, si tú quieres expresar tu decisión, ¿por qué no escribes en los mensajes y pones que tú deseas ser bautizado? Para tener constancia de esta decisión y no permitir que tu nombre caiga sin que nadie ponga atención. Voy a apelar nuevamente, si esta noche deseas hacer tu decisión a Cristo, y decirle, Señor, yo tomo mi decisión para ser bautizado esta noche. Y quiero que quédese de pie, hermana Paula, porque vamos a orar juntos. Si es tu deseo, ponte en pie, muéstraselo al Señor. No estás aquí haciendo un contrato con la iglesia adventista, estás haciendo un contrato con Cristo. Le estás diciendo a él, Señor, yo deseo ser bautizado y apenas esté lista o listo, me voy a bautizar. ¿Te gustaría ponerte de pie esta noche para decirle, te gustaría escribir tu nombre ahí, querido amigo, en Zoom, para saber que tú has hecho la decisión y poder organizar una visita, conversar contigo para asegurarte que te preparamos para esta? Es la ocasión más linda de tu vida. No hay nada más lindo en la vida cuando uno sabe que ha nacido nuevamente y que Cristo ahora es el Rey de mi vida. Haz tu decisión, ponte en pie, no tengas miedo. El Señor te está llamando. Muy bien, oremos entonces. Querido Padre, quiero agradecerte de corazón por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, nos invitas a ser parte de tu reino y para ser parte de aquel reino hemos de nacer nuevamente. Oh Padre nuestro, en el nombre de Jesús, quiero pedir por todas las personas, tanto aquí como en el Zoom, que deben hacer su decisión. Gracias por la hermana Paula, Señor. Ella ya fue bautizada, pero siente que tú la estás llamando a renovar aquel bautismo, Señor. Y quiero pedir que esta decisión quede escrita ya en el libro de los cielos, para que quede establecido que ya su decisión ha sido hecha y que cuando pueda y ya esté lista, puede entrar en las aguas del bautismo. Pero te quiero pedir por aquellos que no han tomado decisión y que están tambaleando, Señor, en estos momentos en el valle de la decisión. Te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve al punto de entregarse a ti. Que no tengan miedo, Señor, porque no hay nada que temer. El miedo debías estar en no entregarnos, no hacer nuestra decisión, Señor. Te suplico en el nombre de Cristo, que en estos momentos tu Espíritu Santo trabaje en el corazón, la mente de ellos, para que llegue el momento cuando ellos libremente decidan unirse a Cristo a través de las aguas del bautismo. Gracias, Padre. Gracias por las decisiones hechas. Los encomendamos, Señor, a tu cuidado, tu amor, y queremos tener el gozo de verlos un día muy pronto uniéndose a Jesús a través de las aguas del bautismo. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Mañana no hay reunión. El viernes tenemos reunión. ¿Se acuerdan? Y el viernes vamos a hablar del día sin fin. Un día que nunca termina. ¿Cómo será eso?
Bueno, vengan el viernes si quieren descubrirlo. Es un tema maravilloso, maravilloso. Vamos a ver cómo animales saben de este día y lo celebran. El día sin fin. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el viernes de noche.